Muy buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más en la presencia del que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que puede darnos fuerzas cada día para continuar en esta misión de vivir en esta tierra cumpliendo la voluntad de Dios. Queridos hermanos, en mi espíritu sentía hoy cómo el enemigo ha venido atacando tu vida todos estos días. Sentía que había muchas personas atacadas espiritualmente. Sentía que hay personas que dicen, no aguanto más. Sentía que habían personas que habían quedado sin aliento hasta para orar. Y mi espíritu sentía muchas fuerzas negativas que hacen daño a los hijos de Dios. Y que muchas veces usa a la propia familia. Que muchas veces usa a los que están más cerca de nosotros para atacarnos. Entonces, hoy el Señor nos viene a hablar de sus promesas. Hoy el Señor nos viene a recordar parte de sus promesas y que estas promesas son una verdad. Así como nosotros le prometemos a veces a nuestros hijos y estamos pendientes de esa promesa porque es parte de una verdad, de una realidad que nosotros hemos hecho. Así el Señor nos prometió en su palabra y nos cumple. Él es Dios y así como dice el libro de los Números en el capítulo 23 y el verso 19, que no es hombre para mentir. Entonces nosotros creemos en su promesa y la promesa de Dios se hace realidad en nosotros cuando nosotros la sacamos del contexto para llevarla al corazón, para llevarlo, y esa nos sostiene, esa nos da fuerzas. Qué bonito que el hermanito Guillermo Morelo empezó con una promesa, ¿verdad? Él empezó su animación hoy dándonos una promesa. Está en Juan 16, 23. Allí el Señor, como Él nos lo explicaba, nos exhorta a pedir. Él dice, hasta ahora ustedes no han pedido nada. Pidan y se les dará y su alegría será completa. Dos cosas promete allí. Uno, que recibiremos lo que le pedimos. Y dos, que nuestra alegría es completa. Entonces, cuando el Señor da un mandamiento, también da una promesa. ¿Qué es lo grave de nosotros como cristianos? Apartar nuestra mirada de las promesas de Dios. Apartarnos de esa promesa, porque si nosotros nos apartamos de esa promesa, se parece mucho cuando tú has ido al médico y aquel te ha dicho, aquí está la fórmula que debes tomar, y te entrega una receta, ¿verdad? Donde al pie de la letra tú tienes que ir tomando esos medicamentos para que esos medicamentos te hagan efecto en esa enfermedad. ¿Y qué sucede cuando nosotros hacemos a un lado a esa fórmula? ¿Qué pasa allí? Que cuando hacemos a un lado esa fórmula, no vamos a tomarla en el momento en que la necesitamos, no va a hacer efecto en nosotros. Y eso pasa, lo mismo pasa cuando las promesas están ahí, están escritas. Las promesas nos las dejó el Señor, ¿para qué? Para que sean armas poderosas en medio de la adversidad. Y que esas promesas nosotros no las apartemos de nuestro corazón porque comenzamos a hundirnos. Y todo lo que el Señor me mostraba hoy aquí, de personas que se sienten que van como hundiéndose, es porque han desviado la mirada de la promesa de Dios. Son dos espíritus que hablan, el espíritu de Dios, que es la verdad, y el espíritu del anticristo, que es mentira. ¿Verdad? Dice en Juan 8, que los versos 40 a 44, que es un mentiroso y que no hay verdad en él.
no hay, o sea, no hay ni una partícula de verdad en ese enemigo. Entonces, ¿qué sucede? Que ese enemigo comienza a hablar. ¿Dónde comienza a hablar? En la mente. ¿Dónde comienza a hablar? A través de su gente. Hay gente que le trabaja a él. Y comienza esa gente a mandarte dardos. Y comienzan también los problemas que va presentando, ¿verdad? Personas que comienzan a sentir que todo sale mal, que todas las cosas salen mal, y va tomando la mente y va tomando, cuando tú vienes a estar invadido de esa mentira, ya no puedes orar, ya no tienes fuerza para buscar la palabra, ya usa cualquier cosa que a veces el Señor esté permitiendo para tu bien, Él la viene a usar para tu mal. Entonces, mis queridos hermanos, se forma una guerra espiritual dentro del interior del hombre. Y esa guerra espiritual, si tú no estás en la palabra, si tú no estás en la promesa, créeme que puedes perder la batalla y el enemigo se puede salir riendo, burlándose de supuestamente la fe que tú dices tener. Entonces, nosotros tenemos que estar firmes en las promesas. Es lo único que nos viene a dar fuerzas. El Señor nos da una promesa en Filipenses 4:13. ¿Cuál es? Métasela hoy en la cabeza y en todo su ser. Y es todo lo puedo, todo. No queda por fuera nada, todo lo puedo, todo. El ataque del enemigo, el ataque de la enfermedad, el ataque del vecino, el ataque de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una de las grandes promesas. Y en el mismo capítulo 4 de Filipenses, en el verso 19, el Señor también da una promesa tremenda. Y es que Él dice que todo lo que te falte te lo dará, conforme a sus grandes riquezas. Es que es tremendo una cosa decir yo creo en Dios, y otra cosa es mantener la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor puede darte todo lo que te falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Hoy quiero que con esta promesa tú revivas la fe. Hoy quiero que con esta promesa tú le vuelvas a creer a Dios y que vuelvas a levantarte. En Mateo 28, en el verso 20, el Señor, antes de subir a los cielos, una de las grandes promesas que Él le dio a su iglesia es que Él estaría con su iglesia. Él dice en el versículo 20, por mi parte yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Él da esa promesa de que Él estará con nosotros, ¿qué nos resta a nosotros? Creer que Dios está con nosotros. Y que Él le pone fin a las guerras. El Señor está haciendo su obra aquí en la tierra. ¿Cómo la está haciendo? Él es el dueño de las bases, Él es el dueño de todo esto aquí. Cuando nosotros vamos a hacerle aseo a nuestra casa, comenzamos a sacar cosas, a botar cosas. Dios está haciendo cosas aquí en la tierra. Y Él solamente sabe cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces, no vivamos de angustia, ni de desespero, ni de desasosiego. Vivamos relajados, pensando siempre, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y hay una promesa en Romanos 8, verso 31, 32. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esas son las promesas que en el momento de la prueba a nosotros se nos olvida. Y miren qué lindo que las promesas que nosotros encontramos en la Biblia, que Dios se las hizo a sus profetas, a su gente, a la gente que estaba con Él, a su pueblo, son las mismas promesas que hoy se cumplen en nosotros.
Él le dijo a Josué en el capítulo 1 y el verso 5 del libro de Josué, él le dijo a Josué que así como estuvo con Moisés estará con él. Él le dijo, esfuérzate, sé valiente, que así como estuve con Moisés estoy contigo. Y hoy te dice a ti, así como estuve con Josué, estoy contigo. Así como estuvo con Moisés, con Josué, así el Señor está con nosotros. Qué difícil es para el pueblo de Dios que viva como en dos aguas. Muy difícil va a ser tu vida espiritual cuando tú vives en dos aguas. ¿Cuáles son esas dos aguas? Hoy creo, alabo a Dios en una forma tan vanagloriosa que cualquiera que me escucha dirá, oiga, qué persona llena de fe. Pero en el fondo tú perfectamente sabes que esa fe tú no la tienes. Que solo hablas o dices o actúas por instinto como el animal. Pero la fe tiene que ser puesta a prueba, la fe tiene que venir de adentro. Y esa fe debe tú mismo sentirla que la tienes. ¿Por qué? Porque van a venir pruebas, van a venir cosas duras. Entonces tú serás el primero que comienzas a gritar, como en la barca. Señor, 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 ¿dónde estás? Y el Señor estaba ahí. Dentro de esa barca iba el Señor. A veces sentimos que Dios no va con nosotros, pero dentro de esta barca de la vida Dios va con nosotros. Él está allí con nosotros. Él dice en Hebreos 13:5, hay una promesa tremenda. Yo no te dejaré ni te desampararé. Qué cosa tan grande. ¿Para quién es esa promesa? A ver, yo no te dejaré ni te desampararé. Es decir, que nosotros solos no estamos, desamparados tampoco. Hermanos, ¿qué es lo que pasa y por qué sentimos la fuerza del mal? Porque nosotros estamos luchando contra la fuerza del mal. Luchando, es una lucha, así como cuando tú comienzas a guerrear con una persona. Estamos luchando, pero esa lucha, esa pelea la gana Dios. No depende de nosotros. No es con espada, no es con ejército, es con el poder de Dios. Es Dios quien gana la batalla. Entonces, el Salmo 23, yo creo que nosotros lo leemos, pero no alcanzamos a entender, a comprender qué significado tan grande tiene el Salmo 23 para nosotros. Comienza diciendo, el Señor es Dios, Jesús, Él es mi pastor. Miren cómo comienza, declarando que el Señor es el pastor de nuestra vida. ¿Qué es un pastor? Alguien que cuida, guía, dirige, protege, ayuda. Él es el pastor de nuestra vida. Y decreta una palabra, nada me falta. Y eso es lo que tenemos nosotros que decretar todos los días. Dios es mi pastor y a mí nada me falta. Decreta tú con tus labios, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta, nada me falta. El salmista lo decía, por eso él nos dejó sus escritos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares delicados, ojo con eso, escuche, en lugares delicados. No es allá en la mansión protegido, no es allá bajo la guardia de los hombres, no es allá, no, en lugares delicados. Hermano, en este momento la tierra es un lugar delicado. Estamos viviendo tiempos difíciles, lugares delicados. Pero el Señor promete que en esos lugares delicados, el pasto a nosotros nos hace descansar. Él nos promete que junto a aguas de reposo, ahí nos va a pastorear. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que haber una diferencia entre la persona que cree y la persona que está en tinieblas. Por eso él dice en Mateo 6,
que los que se afanan, los que se preocupan, los que se angustian, son los que no conocen a Dios. Pero para los que conocen al Señor, retornamos nuevamente al Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. A veces el Señor nos pone a prueba para ver hasta dónde nosotros podemos comprender qué tan grande y poderoso es su pastoreo por nosotros. ¿Sabes qué? Al enemigo le da rabia y te lo puede manifestar a través de tu misma familia, te lo puede manifestar a través de la persona a quien tú amas más. Le da rabia que tú estés en un remanso de paz. Al enemigo le puede dar mucha rabia que mientras hay personas que no duermen porque están angustiados con problemas, tú puedas tener paz en tu casa, dormir toda la noche, amanecer tranquilo. ¿La diferencia cuál es? Que tú has madrugado, estás en la brecha desde las 2, 3, 4, 5 de la mañana y el otro está roncando, el otro está formando problemas. Entonces, a él le da rabia que tú, que eres orante, puedas tener esa vida sosegada, tranquila, porque has confiado en el Señor. Entonces, el Salmo 23 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, y lo hará por amor a su nombre, el nombre que me ha regalado como cristiano. Por amor a su nombre. Cuando nosotros llevamos esa vida de entrega, es el mismo Jesús que camina en nosotros. Cuando nosotros llevamos esa vida conforme a su voluntad, es Jesús que camina en nosotros. Y Él nos dice, y aunque ustedes anden en valles de sombras, aún de muerte, no tengan miedo, que yo voy con ustedes. Aunque anden en valles de sombras, de muerte, no temas, que yo voy contigo. El que un día nació en esta tierra, también un día va a morir. Yo no sé por qué hay gente que le tiene miedo a la muerte. Cuando piensa en la muerte, qué miedo. Yo pienso que el que tiene miedo no está con Dios. Porque el que está con Dios sabe que aunque ande en valle de sombra de muerte, no debe temer porque Dios va con él. No tenemos por qué tener temor, tener miedo, angustia. Dios está con nosotros. Él dice que su vara y su callado nos infunde aliento. Sí, Señor. El aliento de Dios nunca desaparece de nosotros. Nunca, nunca es nunca. Porque Él dice también en San Juan 11:25, que aunque muera, vivirá. Vivirá con ese aliento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos angustia y nos desespera? La carne. Mientras esa carne no se muera, nosotros vamos a estar en angustia y desespero todos los días. Y eso sí que es grave, porque las personas que son más carnales que espirituales tienen mucho problema en la vida. Mucho problema y todos los días. Van a estar mal y van a hacer sentir mal a los que viven con ellos. Porque la carne siempre se está quejando, la carne siempre está viendo las cosas como no las ve Dios. La carne siempre está buscando su propio acomodo y es difícil vivir en la carne y vivir en el espíritu. Gálatas 5:17 nos dice que tenemos que seguir guiados por el espíritu.
Entonces, si nosotros vivimos en esa doble vía de querer complacer el mundo y querer complacer a Dios, nosotros vamos a sufrir mucho. Mejor es un abandono total en los brazos de mi Dios. Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Si este es mi último día, que sea hacia ti, contigo y para siempre en ti. Cuando nosotros miramos esta promesa tan hermosa que encontramos en Isaías 41, de los versos 10 al 14, podemos nosotros comprender junto con Isaías la magnitud que tiene Dios para con nosotros al darnos esta promesa. Yo la voy a leer. Primero que todo, el verso 9 dice: yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más alejado y te dije, tú eres mi siervo. En primer lugar, para nosotros llevar esa intimidad con el Señor, tenemos que ser sus siervos. ¿Y quién es el siervo de Dios? El corazón dócil, el corazón obediente, el corazón que se deja moldear por Dios, el corazón anegado, que se despoja de todo y se deja sumergir por el Señor. Cuando tú pones la mirada en todo lo que hay aquí en este mundo, no sirve para ser un siervo de Dios, sino un siervo y esclavo del enemigo, que te va a tener bloqueando la mente y el problema todo el tiempo. Por eso hay tanta incoherencia en tantas personas que dicen tener fe y hasta confunden la poca fe de otros, porque dicen, no entiendo cómo esta persona teniendo fe vive llorando todo el tiempo, vive en problemas todo el tiempo, vive quejándose todo el tiempo. Eso es incoherente. Porque miren lo que dice la palabra. Yo te elegí y no te he rechazado. Dios, cuando elige a un ser, nunca lo va a rechazar. Nunca, 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 porque es que Dios no se equivoca. Dios sabe lo que Él elige. Los que nos equivocamos somos nosotros, que no sabemos elegir a la esposa, a los hijos, que no sabemos elegir a quién nos vamos a meter a trabajar, a un negocio. Pero Dios no se equivoca, Dios sabe a quién elige y por qué lo elige. Entonces Él dice, yo te elegí y no te he rechazado. Nunca nos vamos a sentir rechazados por Dios. Él dice, no tengan miedo, yo estoy contigo. O sea, la única razón por la cual nosotros nunca debemos tener miedo es porque Dios está con nosotros. Y Él dice, yo te doy fuerzas y yo te ayudo. Nosotros a veces creemos que las fuerzas que necesitamos es la nuestra. Nosotros no tenemos fuerza, la fuerza que tenemos es de Dios. Él es el que nos da. Por eso hay gente que dice que yo no puedo, es que tú no vas a poder nunca. Tienes que buscar la fuerza de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te doy fuerzas, dice el Señor. Yo te ayudo. Hermoso. Yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Todos sabemos que la mano victoriosa de Dios se llama Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchas personas? Distraen la mente averiguándole la vida al uno y al otro. Distraen la mente mirando cosas superfluas. Distraen la mente con otras ideas, con otros problemas, pero no tienen la mente puesta en Dios. ¿Y qué sucede cuando nosotros desviamos la mente de Dios? El Espíritu Santo no sabe hacia dónde dirigir tu vida, porque tú mismo has dirigido tu vida a tu manera y no te has sometido a la manera de Cristo. Cuando tú te sometes a través de la palabra a la mente, a la manera de Dios, entonces los dos unidos van por un solo camino. Entonces dice, yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. La mano victoriosa es el Espíritu Santo.
Esa es la mano victoriosa de Dios, el Espíritu de Dios que nos guía, que nos enseña y que nos ayuda. Dice el verso 11, todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados. Cuando usted camina con Dios, cuando usted le sigue a Dios, téngalo por seguro que siempre va a haber gente que lo odia, con esa palabra fuerte, odiar. Porque es que usted marca la diferencia. Usted no puede ser como esa persona que no conoce a Dios, que está en las tinieblas, que no sigue la verdad. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios nos da a todos los que lo seguimos? Que todas esas personas que nos odian quedarán avergonzados y humillados. El mismo Dios los avergüenza y los humilla. El enemigo quedó en la cruz, quedó humillado, avergonzado, porque creía que había matado a Cristo, y cuando Cristo resucitó quedó humillado, avergonzado, cuando en un desfile victorioso, como dice 1 Corintios 15, salió Cristo victorioso, victorioso. Los hijos de Dios caminan de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, cuando han pasado la prueba junto con Dios. Entonces, él dice, los que te humillas, los que te odian, quedarán avergonzados, humillados, los que luchan contra ti, los que luchan contra ti. Es decir, tú agárrate de Dios, de su mano victoriosa, y deja a los enemigos en las manos del Señor, que Dios se encargue de ellos. Dice la palabra de Dios en el verso 11, quedarán completamente exterminados. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Verso 12 dice, buscarás a tus enemigos, promesa de Dios para ti hoy. Si tienes enemigos, si tienes personas perturbadoras, si tienes problemas en tu familia, buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Ahí está, el Señor hace cosas, proeza hizo con su brazo y dispersó a los soberbios. Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Dice el verso 12. Los que te hacen la guerra serán como si no existieran. Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano. Yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Esa palabra de yo te tomo de la mano es la que nosotros debemos descubrir hoy a través del Espíritu Santo. Que Dios nos tiene tomado de la mano y nos dice, no temas, yo te ayudo, yo te sostengo, no tengas miedo, yo te ayudo. ¿A qué? ¿A qué te va a ayudar Dios? A todo lo puedes, todo lo puedes en Cristo Jesús. Entonces, el Señor afirma, Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, es ahí donde está toda la esencia de Dios en nosotros, el puro jugo, el extracto de Dios en nosotros. Por pequeño y débil que sea, nosotros sabemos perfectamente que somos como un gusanito, una larva, comparado con el poder de Dios. Eso fue lo que le pasó al Goliat cuando vio a David tan pequeñito, se rió de él. El enemigo se ríe cuando te ve. El problema es que no sabe que la mano victoriosa de Dios va contigo. Él dice, por pequeño y débil que tú seas, no tengas miedo, yo te ayudo. Yo, el Dios Santo de Israel, soy tu Redentor. Oiga, mi hermano, agárrese del Redentor divino hoy. Agárrese de Él, créale a Él, agárrese de su promesa, cúmplale al Señor, viva para Él, sea humilde, sea de verdad espiritual, entréguese de verdad a Dios, sea auténtico cristiano, déjese de fábulas, déjese de fanatismo, déjese de cosas que no son de Dios y de verdad entréguese a Dios con esencia, con fe, con credibilidad. Y Él dice, la promesa tan poderosa que Él tiene en el verso 15, haré de ti un instrumento de trillar. Oiga, mire lo que Dios está haciendo hoy, una promesa tremenda. Haré de ti un instrumento de trillar, nuevo
y con buenos dientes. El instrumento de trillarlo, o sea, eso que usan para arar la tierra, ¿verdad? Que tienen unos dientes que son los que remueven la tierra. Él lo compara con ese instrumento y dice, haré de ti un instrumento de trillar, nuevo y con buenos dientes. Trillarás los montes y los harás polvo. Oiga, tremenda promesa. ¿Cuáles son esos montes que hoy el Señor te promete que tú los vas a convertir en polvo? Todos los problemas, hermano, todos los problemas. Por eso Dios necesita de ti gente que le crea a Dios. Gente que le crea a Dios. Gente que por lo menos uno en tu casa, en tu familia le crea a Dios. Hermano, desnúdese de todo lo que el diablo quiera hacerle daño. Quítese todos esos harapos que el diablo le ha puesto y créale a Dios y revístase de Cristo Jesús. Revístase del poder de Dios y levántese y levante a todo lo que usted pueda levantar en nombre de Cristo Jesús. Otra promesa que el Señor da, que tú convertirás en paja las colinas, bosques, los convertirás en pajita. Así es Dios, así es el poder de Dios. Me gustó mucho que comenzamos esta alabanza que nuestra hermana Luz Marina Fuentes nos quiso regalar, las promesas de Dios. Aquí en la Biblia, promesas de Dios. Y hoy miren las que hoy nos está regalando el Señor. Verso 16, los aventarás y el viento se los llevará y el huracán los desparramará. Entonces tú te alegrarás en el Señor, estarás orgulloso del Dios Santo de Israel. Claro, Dios nunca nos defrauda. Dios nunca nos deja en vergüenza. Pero hay ese pero. Y es que, mi hermano, tú tienes que salir de ese cascarón de hombre viejo. Tienes que ir a la fuente, que es la palabra de Dios, y llenar tu corazón de fuerza de parte de Dios. No podemos vivir de la fe del otro, no podemos vivir de la fe del hermano, no podemos vivir de la oración del hermano. Tenemos que ir a la fuente y llenarnos de él y vivir de la fuerza que viene de Dios, la que nunca se va de nosotros, siempre está allí. Por eso, mis queridos hermanos, las promesas de Dios son lo más importante que Dios nos ha dado, para nosotros vivir de esa promesa. Isaías, el capítulo 43, tiene una promesa grande, tremenda. Dice, ahora pueblo de Israel, el Señor que te creó te dice, no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre y tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Escúchalo, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar por río, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy el Señor, tu Dios, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Y yo te he adquirido. Hermano, promesa de Dios. ¿En quién se cumple esa promesa? En el que le cree a Dios. Hay gente que le cree a un político, hay gente que le cree al médico, hay gente que le cree al que lo está enamorando. Yo te voy a dar casa, carro, beca, y todas esas son promesas, ¿verdad? Hermano, pero hay gente que no le cree a Dios. Qué tristeza. Y por eso, y por esa sencilla razón, es que el mundo se está ahogando, sin estar pasando por el río. Porque hace falta que nos tomemos de verdad en serio lo que Dios nos ha prometido en su palabra. No es hombre para mentir. Él es la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros sabemos que en Isaías 42, en el verso 13, el Señor saldrá como un héroe y luchará con ardor como un guerrero.
Alzará la voz, dará los gritos de batalla y derrotará a tus enemigos. Yo no sé quiénes son tus enemigos. Pero en Isaías 42, en el versículo 13, hay una promesa de victoria. Bendito y alabado sea Dios. El Señor saldrá como un héroe. Luchará con ardor como un guerrero. Oh, aleluya. Alzará la voz, dará el grito de batalla y derrotará a sus enemigos. Ese es el Dios de los ejércitos, ese es el Dios nuestro, ese es el Dios que pelea todos los días por nosotros y hace justicia por nuestra vida. Mi hermano y mi hermana, ármate. Busca la armadura de Cristo Jesús, porque esta batalla es del Señor y Él es el que la gana. Dios solamente necesita tu corazón, que le creas. Lo demás viene de Él. Él solamente te pide que le creas, que confíes plenamente en Él. Quiero orar por ti en esta mañana. Así como el Señor me mostraba que habían corazones perturbados, así también el Señor me decía que orara por este corazón, ¿verdad? Y así como el Señor estuvo con Moisés, estuvo con David, estuvo con Josué, está con su pueblo, con sus escogidos, para que nada ni nadie perturbe, para que nada ni nadie haga daño. Quiero orar por ti en esta mañana, pero no sin antes formularte algunas preguntas. Cierra tus ojos allí. Te sientes atacado, ¿verdad? Sientes mucho ataque en ti, en tu casa, en tu familia. Falta conversión en tu casa, ¿verdad? En tu familia. Dios está usando a ese hijo, a esa persona en tu casa para atormentarte, el enemigo a través de él, en la falta de conversión. Estás pasando por duros momentos, ¿verdad? Tal vez te sientas muy enfermo, muy enferma. El enemigo está usando esa enfermedad para bajarte la guardia, para bajar la oración, para que tú te sientas que no vas a poder. Te sientes atacado por la falta de un empleo, ¿verdad? Tal vez viendo necesidad sobre necesidad, problemas sobre problemas, sientas que te estás ahogando en un mar, en un caudaloso océano donde sientes que no encuentras la salida. Tal vez tu propia familia es tu enemiga, tal vez sientas que te están atacando. Tal vez allí donde tú estás sientas que no tienes ya fuerzas para orar, que has mermado la oración, que ya no te levantas con esa esperanza, con esa fuerza con que tal vez lo hacías. Te sientes atacado. Sientes que Dios parece que se hubiera ido de ti, que no lo ves, que no lo sientes, que no sientes la oración, que sientes que la oración no llega. Es un ataque, ¿verdad? Mi hermano, toda mentira del diablo quedó hoy al descubierto. Acuérdate que Juan 8, verso 40, 44 nos dice que es un mentiroso y no hay verdad en él. El Señor Jesús, por su llaga, nos sanó hace 2000 años, así que declárate hoy sano por las llagas de Jesús. El Señor Jesús hoy, en Filipenses 4:19, te dice que Él te dará todo lo que te falte conforme a su riqueza. Entonces tú no estás necesitado. Declara esa palabra hoy en tu vida. Porque es que, mi hermano, el enemigo viene a declarar palabras a través de tu mente, a través de tus ojos. Los ojos del cuerpo, de la carne, son ojos traicioneros.
que hacen que la boca hable lo que el oído o el ojo vio. Pero el Señor viene a dar cosas que ojo no vio ni oído escuchó, las viene a dar para los que le creen a Dios. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que Dios quiere hoy, levantarte hoy en fe. Camina hoy por encima de las aguas. Tú podrás decir hoy, las aguas me están hundiendo, me siento ahogado. Pero el Señor dice, oye, si tú puedes caminar por encima de las aguas, si tú me miras a mí, mírame, Jesús, mírame. Tú puedes caminar por encima de las aguas, no las aguas por encima de ti. Dios dio ejemplo aquí en la tierra que sí podemos. Con Cristo sí podemos caminar por encima de las aguas. Con Cristo sí podemos levantarnos y caminar como lo hizo el paralítico. Con Cristo sí podemos resucitar y levantarnos de cualquier muerte que el enemigo haya querido poner en nuestra vida. Él vino a mostrarnos que Él sí puede, porque Él venció la muerte, Él derrotó al diablo, Él destruyó la maldad, acabó con la ruina. Él le dijo a sus apóstoles, denle que comer a esta gente. De una vez dijeron, ¿de dónde? Pues les voy a mostrar que sí tengo poder y autoridad para multiplicar los panes, para que rinde el alimento, porque Dios tiene poder y autoridad. Ese es el poder y la autoridad que hoy tienes que rescatar en tu vida. Él tiene poder y autoridad para sanarte, para levantarte, para humillar a tus enemigos. Te buscarán, se arrepentirán, vendrán de rodillas a pedirte perdón, porque Dios está contigo. Bendito sea su poder. Usa la autoridad de Dios para que venzas a ese diablo mentiroso. Dios quiere guerreros valientes, gente que le crea. David aquí en la tierra, que sea capaz de levantarse con una onda, con una pequeña y sencilla piedra y destruir la cabeza de ese demonio que es un mentiroso. ¿Cuántas mentiras ha puesto en tu corazón donde te hacía sentir que estabas enfermo, que hoy no te podías levantar? Levántate de esa cama, reprende al diablo, ponlo en su sitio. Él perdió la gracia, él fue derrotado por soberbio, por desobediente, por rebelarse contra Dios. Y Dios a ti te ha levantado hoy para que le des gloria. Glorifica el nombre, el santo nombre de Jesucristo, glorifícalo, porque el Señor hoy viene con furia a destruir a ese demonio que tiene amedrantado a sus hijos. Tú no puedes sentirte amedrantado por un demonio mentiroso. Jesucristo es el vencedor de ese animal. Jesucristo lo destruyó en la muerte y en la cruz, al resucitar y estar vivo contigo en tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero que lo glorifiques hoy en esta mañana. Quiero que le des alabanza y gloria, porque Él está contigo, mi querido hermano y hermana. Hoy en el nombre de Jesús voy a orar por las personas que se han sentido enfermas. El diablo ha puesto que te vas a morir. Tú te mueres el día que está escrito en el libro de la vida, no el día que el diablo quiera, no. Porque Dios es la verdad en tu vida, mi querido hermano y mi hermana. ¿A qué le temes tú? ¿A que no vas a comer? ¿A que no vas a tener con qué comer? No, Dios te ha dicho que Él es el buen pastor y que nada te falta. Querido hermano, no veas los ojos de la carne. No veas las cosas negativas. Mira para el cielo donde no hay nada negativo. Ahí está Dios. Si tú te pones a mirar los pies, no ves la belleza de tu cara. Mira para arriba, mira más alto y podrás ver lo glorioso y grande que es el poder de Dios. Hay mucha gente que hoy era un día que no tenía fuerza para levantarse. Pero te has preguntado en toda la semana si has estado orando, has estado ahí agarrado de Dios, has estado escuchando la Eucaristía, has estado leyendo la Biblia, has estado de rodillas ante el Santísimo. ¿Cierto que no? Entonces no le culpes a Dios. Tu debilidad humana te domina la carne. Tú debes dominar la carne, tener dominio propio sobre la carne. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Y decirle a Dios, Dios, tú le has dado el Espíritu Santo a esta persona que está aquí.
Tiene poder y autoridad en tu nombre para reprender y echar fuera todo lo que le está perturbando. Pero se ha sentido amedrantado y sin fuerza. Ahora te pido, Padre, que vengas tú con tu fuerza y tu poder a darle una unción de poder y fuerza para reprender y echar fuera todo lo que le esté perturbando, Señor, porque tu poder y tu palabra está en esta persona, Padre. El bautismo que le diste, Señor, es de Espíritu Santo. Recíbelo allí donde está y dale fuerza, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y oramos en esta mañana para que la sangre de Cristo tenga poder sobre tu vida, hermano. ¿Cómo tiene poder la sangre de Jesús sobre ti? Acuérdate que la sangre es humana y se vuelve Espíritu Santo cuando tú la crees. Del corazón del que cree corren ríos de agua viva. Tú no puedes decir la sangre de Cristo tiene poder si la ves como humana. Tienes que verla como espíritu. Porque la sangre que Cristo derramó se convierte en Espíritu Santo, en el cáliz. Y el que se la toma tiene vida, porque el Espíritu da vida. Mírala como espíritu. Transfórmala en tu vida. Por eso como espíritu debes traerla aquí a tu corazón y decir, la sangre de Cristo tiene poder porque es el Espíritu de Jesús que está en ti. Y transforma tu vida en esa sangre. Por eso Él dijo, bendigan, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ese es el Espíritu de Dios que transforma. Entonces transforma hoy tu vida en un espíritu de poder, en un espíritu de fuerza, el Espíritu Santo que está dentro de ti. Y hoy sacude todo eso y échalo fuera en el nombre de Jesús. Mi hermano y hermana, Dios no te llamó para que tú estés llorando todos los días. Dios no te llamó para que te estés quejando. Dios no te llamó para que seas un antitestimonio de la fe. Dios te llamó para que tú des testimonio de su poder. Acuérdate de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Recibirás el Espíritu Santo, recibirás poder y serás testigo, 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 testigo. Te convertirás en un testigo de Dios, no en un antitestimonio. Mi hermano y hermana, Cristo es tu Salvador. Cristo es tu sanador. Pero hoy te pide que te levantes en fe a creerle a Él. Que te levantes positivo, mi hermano. Que te levantes creyéndole. Que no te dejes amedrentar por un empleo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No te dejes amedrentar por esa salud, porque acuérdate que por su llaga hemos sido sanados. Bendito sea Dios. No te dejes amedrentar por las cosas que tú ves alrededor de tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llénate de Él, llénate de su espíritu, llénate de su palabra. Ponte de rodillas allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy voy a orar por la persona que más atacada ha estado en esta semana por ese enemigo, Padre. Padre, en este momento voy a orar por esta persona, mi Dios, y ella va a recibir liberación en el poderoso nombre de Jesús. Padre, tómala allí donde está, mi Dios. Allí te la entrego, Padre. Coloca tus dos manos sobre ella, Señor Jesús, y que ahora mismo tus manos puestas sobre esta persona comienza a liberarla de esa enfermedad. Libérate de esa enfermedad que tal vez tú mismo has comisionado por tu mala manera de comer, de vivir, de cuidarte. Padre, en el nombre de Jesús, coloca tus manos sobre ella. Derrama tu Espíritu Santo sobre esta persona. Que tu sangre, Espíritu Santo, entre ahora en este cuerpo y comience a sanar. Señor, en fe hacemos transfusión de sangre con tu sangre preciosa en las venas de esta persona y que tu sangre vaya circulando por
todo este cuerpo y sanándolo. Sánalo, Señor, libéralo, Señor, rompe cadenas, Señor, destruye todo yugo, quita toda carga, arranca de raíz con todo eso que está en el corazón, Señor, y libera a esta persona de esta opresión con la que hoy se levantó. No sentía fuerzas para orar, sentía, Señor, que el enemigo estaba ganándole terreno, Padre mío. Libera a este hijo tuyo, libera a esta hija tuya de toda contaminación del mundo, de todas esas malas noticias, de toda esa catástrofe en el mundo, Padre, que la va cargando, Señor. Libera, Padre. Mira ese rostro de esta hermana, cómo está sufriendo, mi Dios. Señor, libera a su familia, que también a veces ataca, Padre, el enemigo a través de su familia. Declaramos esa familia libre, Padre. Declaramos a ese hijo libre, Padre. Declaramos a ese hermano, a esa hermana, a ese familiar libre en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Derrama, Señor, esas aguas, Padre, que limpian, Señor, como la que salió de tu costado por misericordia tuya, para lavar a la casa, para lavar la familia. Lava esa finanza, Dios, que son las que el enemigo usa para atacar a tu pueblo. Lávalas con tu sangre y regala fe. Una fe, Señor, que no dependa de cosas, sino de ti, mi Dios, que hiciste el cielo y la tierra. Padre, en esta mañana, Señor, estás arrancando de raíz lo que estaba en el corazón de este hermano, Señor, y de esta hermana, Padre mío. Oh, Señor, estás sanando eso que estaba allí puesto, Padre, sobre esta hermana, Dios. Padre, libera toda enfermedad postiza de brujería, de hechicería, Dios. Destrúyela con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y trae la liberación a la familia, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús son liberados los cielos, son liberados las atmósferas, hasta la tercera parte del cielo, el aire, los abismos, los ambientes son liberados por la sangre que Cristo derramó en la cruz, Padre mío. Son liberados los cuerpos, Señor. Son liberados las casas con todo lo que hay en esa casa. Esas mascotas son liberadas por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Liberados esos vecinos, liberado ese barrio donde tú vives con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Liberada tu casa y toda tu familia, la sangre que se encuentra en todos los miembros de tu familia. Hoy es lavada con la sangre que Cristo derramó en la cruz, y tú allí donde estás eres lavado con esa sangre. Hoy el Señor te promete que vas a ver su gloria en esa enfermedad que te estaba atormentando. Ya el Señor la tomó. Ya el Señor la tomó. Hoy colocamos esa enfermedad a los pies de Cristo para que el Señor con su sangre preciosa la limpie y te dé a entender que solo no estás, que sola tú no te encuentras. Hay uno que está contigo. Y el enemigo te quiso probar, pero no encontró, porque a pesar de tu debilidad, sabes, tú te has mantenido firme orando. A pesar que no lo sentías, a pesar que no tenías fuerza, hoy te has levantado con la misma fuerza a orar. Y allí donde estás de rodillas, comienza a sentir la fuerza y el poder del Espíritu Santo para darte vida y vida en abundancia. Recibe vida allí donde estás en el nombre de Jesús. Recibe vida allí donde estás en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta mañana colocamos todo lo que esté causando inconveniente, todo lo que esté robando la paz, todo lo que esté quitando tranquilidad. Señor, toma los pensamientos, esos pensamientos que todo lo ve negativo, esos pensamientos que le vienen fuerzas negativas para que vea la vida con tristeza. Esas personas que han anhelado morirse para no vivir porque sienten que ya no tienen fuerza para vivir. Oh Señor, libera de ese tormento del enemigo, Padre. Rompe esas cadenas y trae libertad a tu pueblo, Señor. Padre, hay fuerzas negativas que están atormentando a los hijos de Dios. Brujería, hechicería que hacen que los esposos se peleen.
que hacen que los hermanos, la familia se peleen. Ahora por el poder de la sangre de Jesús quedan derrotados todos esos enemigos y creemos en el poder del Espíritu Santo que libera, y toda persona portadora del Espíritu de Dios tiene fuerza, poder y autoridad de parte de Jesucristo. Él lo dijo en Mateo 12:28, bendigo el nombre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Hermano, llénate de esa unción, llénate de esa fuerza, llénate de ese poder, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El Señor hoy le promete a todos los que creen lo mismo que le prometió a Josué: nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Levanta tu mano derecha y dilo con fuerza: nadie me podrá derrotar en toda mi vida. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie me podrá derrotar si Dios se ha encargado de hacer el bien en mí. Nadie podrá hacerme mal. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesucristo. Él ha prometido en el Salmo 23 que aunque andes en valles de sombras de muerte, no temas, porque Dios va contigo. Restaura hoy todo tu ser, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Hoy en una sola palabra, restaura tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Señor, pasa tu mano sanadora ahora mismo, Padre, por donde está esa enfermedad. Destruye esa dolencia, ese dolor que amaneció hoy en esa pierna, en esa garganta, en ese cuerpo. Dios, libera, rompe cadenas, Señor, destruye ese yugo. Padre, toma todo el sistema cardiovascular, Señor, limpia las venas que estén atoradas de grasa, Dios, límpialas hoy con tu sangre preciosa, limpia de esa diabetes, Dios, limpia de todo lo que esté haciendo daño en el sistema cardiovascular, Señor. Limpia la mente, Padre, de todo aquello que esté dominando la mente de los hijos de Dios. Limpia, Dios, con tu sangre preciosa y saca todo lo que nos sirve de ese cuerpo, de esa alma, de ese espíritu, Señor. Y dale libertad a tu pueblo, Padre mío, en el poderoso nombre de Jesús. Y allí donde tú estás, comienza ahora a sentir libertad. Quita esa opresión, ese miedo, esa angustia, ese desespero que tú tenías. Límpialo ahora con la sangre de Jesús. Comienza ahora a recibir sanidad, esa enfermedad que te habían diagnosticado. La sangre de Cristo ahora tiene poder sobre esa enfermedad en el poderoso nombre de Jesús. La sangre de Cristo limpia y deja limpio todo tu cuerpo. Y sentirás que Dios está limpiando ahora porque tú lo conoces y lo amas y Él te conoce y te ama. Bendigo el nombre de Jesús sobre tu vida. Y ahora mismo en el nombre de Jesús decreta, limpia con tu boca todo lo que tú mismo habías ensuciado con esa parte negativa. Y dile: Señor, todo lo declaro sano, todo lo declaro alegría, todo lo declaro bueno, todo lo declaro para mi bien. En el poderoso nombre de Jesús, declaro libre a mi familia, declaro libre a mis seres queridos. Padre, limpia a mis hijos, límpialos con tu sangre preciosa. Limpia mi casa, Dios, con tu sangre preciosa. Limpia mi finanza con tu sangre preciosa, Dios. Y dame libertad de espíritu para alabarte, para bendecirte, para adorarte todos los días de mi vida. Dice: Señor, quita de mí esa inflamación que tengo, Padre. Ese dolor en el vientre, en los ovarios, en la matriz, en la próstata. Límpiala, Dios, con esa sangre que tú derramaste en la cruz, Padre mío. Limpia, Dios, todo lo que esté haciendo daño en la mente, en el corazón, en todo nuestro ser, con el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. La sangre de Cristo ahora mismo tiene poder sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Gracias, Señor, bendito seas.